Bienvenidos al programa Diálogo Profesional América. Les saluda Víctor Parrales y en esta noche tenemos como invitada a la ingeniera magíster Jessica Sinche Quinto de la ciudad de Quito, Ecuador. Y vamos a abordar el tema el poder de la narrativa en el marketing político moderno, estrategias que conectan con el votante. Dicho esto, le damos la bienvenida a la ingeniera Jessica Sinche. Jessica. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor Hugo. Un placer. Corrigiéndote un poquito, te cuento que soy de San Borondón, costeña soy. Muy bien, muy bien. Sí, entonces sí, efectivamente, tengo un masterado en administración pública. Ahorita me encuentro cursando otro. eh, Soy ingeniera comercial y bueno, he estado bastante inmiscuida en todo lo que es el marketing político desde hace muchos años. Hablemos prácticamente desde el 2017, 2016, cuando recién se podría decir que tenía una conciencia política, porque soy todavía un poco joven, pero sin embargo la experiencia se ha ganado cuando cuando realmente se ha tenido la oportunidad y las personas que han estado inmiscuidas en este plano político han visto la brillantez y tus talentos para que puedan confiar en ti. Entonces vamos a hablar un poquito en base a la experiencia que se tiene para poder encadenarlo con todos los conceptos que nosotros estamos manejando de manera conceptual, valga la redundancia. Bien, nos dicen que somos políticos, que todos, hombres y mujeres, somos seres políticos y definitivamente el que quiera decir que no lo es, de alguna forma, directa o indirectamente, tiene su corazoncito, ¿no? Y sus pasiones. Entonces, dicho esto, ya que entramos al tema de lo político, ¿qué es un político? ¿Qué es un político? Bueno, te comento que la palabra política está satanizada. Palabra política, mucha gente lo relaciona con el sinónimo de corrupción, de hurto, una persona sabida, una persona que se la sabe toda y que puede manipular la mente de todo aquel individuo o ciudadano que quiera participar en ella, tanto fuera como dentro. Entonces, dejando al lado tal vez esa mentalidad que tiene, digamos, vamos basándonos exactamente en el ecuatoriano, porque si tú te vas a otros lugares del mundo, la política está en su correcto concepto. Entonces, ¿qué es la política? La política es el arte de servir, es una ciencia que estudia todas las metodologías, doctrinas y necesidades que quiere un Estado, que requiere un ciudadano, porque el conjunto de personas, el conjunto de ciudadanos conforma el Estado. Entonces, la política es servir a ese Estado, servir a esa sociedad, a esa ciudadanía. Entonces, ¿la política es buena o es mala para un concepto cuando ya sabemos que se trata de servir? No, la política no es mala. Simple y llanamente hay que saberla enfocar cuál es el verdadero concepto. Así es, definitivamente comparto con sus apreciaciones y a veces de forma equivocada, muchos dicen la política es sucia, la política es algo nefasto, cuando no es así. Bien lo dijo usted, la política es, en este caso, la posición de servir a los ciudadanos a través de esos conocimientos, de esa experiencia que tienen los individuos en algún momento de su trayectoria de la vida, ¿no? Para poder compartir y mejorar esas sociedades. La Ahora, política está acompañada del poder, está acompañado de la actividad pública, está acompañado de la toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros tenemos este conjunto de conceptos, nosotros podemos llevar a una buena elección. Entonces, vamos sacando esa mala palabra y vamos realmente a saber qué es la política, la actividad que mediante las personas creen en alguien. ahora hemos
tenido unos años muy turbulentos, definitivamente en la política ecuatoriana, y no solamente en Ecuador, en América Latina, hemos visto todos estos grupos políticos que se han de alguna manera afianzado en el poder y poderlos desplazar ha sido un poco difícil. Entonces vemos con este boom tecnológico de las redes sociales. Vemos el tema de Facebook, el TikTok, el YouTube, el Zoom por el cual estamos realizando esta entrevista, donde siendo utilizada inteligentemente se logran ciertos éxitos políticos. Entonces, dicho de esta forma, ¿no? ¿De qué manera la digitalización de la comunicación política ha transformado la construcción narrativa de los electores en el Ecuador desde el año 2017? ¿En qué medida ha venido cambiando, evolucionando y qué nos ha traído? Bueno, te comento, Víctor, que Ecuador llegó muy tarde en la era digital. Nosotros recién empezamos, como tú muy bien lo dijiste, en el 2017, pero ya los países desarrollados, esto empezó desde los años 2000, no sé si tú recuerdes en la época de Hi-Fi, ya nosotros estamos viejitos y nosotros usábamos en esa época Hi-Fi, pero cuando recién se vino la avalancha del Facebook, pues fue más o menos en los años 2015-2017 que la digitalización empezó a abrir esas puertas, a cambiar no solamente los canales de comunicación, sino la lógica de las campañas. ¿Cuál era esa lógica que uno podía enganchar no solamente a los jóvenes con los que estaban recién entrando en este mundo, sino también para los baby boomers? Cuando estamos hablando de baby boomers, estamos hablando de las personas que ya estamos topando los años 50 en adelante, aquellos que tal vez se les hizo un poquito duro ingresar a este mundo de las redes sociales y se convirtió en un espacio prioritario para poder construir una identidad política y desplazando paulatinamente a los medios tradicionales. Por ejemplo, te voy a hablar el caso de Lenín Moreno, que él mostraba una narrativa construida a bases de redes sociales, porque él muy poco podía estar vinculado en territorio. Entonces, su plataforma principal fueron las redes sociales y desdibujó lo que tenía Rafael Correa, el hombre de territorio, el que hacía las ruedas de prensa, el que daba las sabatinas. Entonces, cuando Rafael Correa tenía esa tradición de hacer el llamado a los medios de comunicación tradicionales, Lenín Moreno, en cambio, sacó esa cadena y se posicionó ahora en las redes sociales y así pudiendo haber una mejor conexión y la desconexión de lo tradicional. Ahora sí vamos avanzando, vamos al 2021 cuando Guillermo Lasso ganó las elecciones, ¿no? Entonces él combinó en cambio las dos estrategias, tanto la estrategia de la comunicación tradicional con la estrategia del marketing digital, donde nosotros lo llamamos tecnocracia, la tecnología combinada con la democracia. Entonces, yo recuerdo que él tuvo un muy buen asesor porque él era muy tradicional, se enfocaba solamente en los medios tradicionales. Y recuerdo que este asesor le dijo, vámonos al TikTok. Y él se ancló de los influencers, uno de los primeros influencers donde Guillermo Lasso se ancló fue de una chica que la mamá, si mal no recuerdo, le dijo, así llame el presidente de la República, usted no se va a ningún lado. Y él hizo el TikTok con esta chica, ¿no? Dice, bueno, hola, ¿qué tal, mamá de fulanita? Aquí está el presidente de la República y déjela llegar a su hija tarde. Entonces, son las nuevas plataformas de cómo llegar al
a la ciudadanía joven. En cambio, no sé si recuerdas cómo lo hizo Arauz. Arauz, a pesar de que él quería estar en redes sociales, no era muy bien querido, pero era porque venía con esa sombra de los medios tradicionales. Entonces venía con una figura antigua. Entonces, cuando tú, no, cuando tú no sales de ese cajón, es muy difícil encasillar en una nueva plataforma. Entonces, la digitalización debe de ser acelerada en todo lo que son los planos electorales. Y es un reto bastante fuerte para los nuevos políticos. Digamos, los políticos jóvenes, para ellos es pan comido, pero para los políticos ya antiguos, ya mayorcitos, hay un poco de resistencia todavía. Claro. Ahora, un tema personal que a mí me ha llamado la atención, Jessica. A veces he dialogado con ciertos políticos, nos hemos sentado a conversar, a tomar un café, y la educación de ellos es increíble. La forma de expresarse, de dialogar, definitivamente me quito el sombrero. Yo digo esta gente está bien preparada, ¿sí? Crea una imagen, pero por detrás de esa imagen hay otro individuo. Entonces ya lo vas observando cuando llegan a cierto grado de poder y vas observando sus acciones, ¿no? Con respecto a lo que dicen versus lo que hacen. Entonces, dicho esto, ¿qué factores culturales y simbólicos deben considerarse para desarrollar una narrativa política con identidad nacional que conecte eficazmente con las distintas regiones y cosmovisiones del país? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, te cuento que Ecuador, por ser un país muy diverso, nosotros trabajamos la política dependiendo al país. A mí me ha tocado llevar políticas en Europa, que en Europa el target de la política es un nivel, digamos que más elegante para llevarlo, por decirlo así. Y no nos vayamos muy lejos, hay reyes, allá se concentra también todo lo que tiene que ver Roma, etcétera. Entonces, nosotros si queremos hablar de cuál es la cultura específica de algo, nosotros nos tenemos que centrar en el país. Entonces, hablando específicamente de Ecuador, no solamente geográficamente, sino también de manera simbólica, nosotros podemos tener una narrativa y lo vamos a convertir en tres etapas. Una de las primeras etapas es esa etapa emocional, ese patriotismo que nosotros tenemos, ese amor a la familia, ese amor al trabajo, ese amor a la lucha. También lo vamos a dividir por regiones, la costa, la sierra y el oriente. Ustedes saben que yo no sé, hay una disputa, aunque digan que no, hay una disputa muy fuerte entre el costeño y el serrano. Entonces, dependiendo de donde tú estás, nosotros vamos segmentando la forma de hacer política y la última, las culturales. Nosotros tenemos un país donde en la sierra aman la naturaleza, que la Pachamama, que la persona que comete un acto de un delito, ellos tienen sus propias leyes, que el Ortiga, etcétera, versus nosotros los civiles, ¿no? Entonces, estos son los elementos culturales que nosotros debemos segmentar al momento de construir una narrativa política, mi querido Víctor. Te voy a dar un ejemplo. Manabí, nosotros hablamos de un estado fuerte, pero cuando alguien quiere llegar a la sensibilidad de Manabí, nosotros tenemos que actuar mediante una narrativa emocional.
y hacemos ese remember de qué, del terremoto. Entonces tocamos los sentimientos y eso es lo que ha hecho, por ejemplo, la Revolución Ciudadana. Ellos eran un voto muy fuerte en Manabí. ¿Por qué? Porque siempre tocaban la llaga de aquel evento tan fatídico, diciendo que ellos apoyaron en las peores consecuencias para poder sacar adelante esa provincia. Entonces, ahí, por ejemplo, se basa la narrativa emocional. Pero si nos vamos, por ejemplo, a esta matriz intercultural, Pachacutic, por ejemplo, ellos son una cultura muy rica, indígena. Dicen que son la minoría, yo realmente considero que son la mayoría. Gracias a ellos se han sacado presidentes, se ha sacado a Calabucarán, se lo ha sacado Lucio Gutiérrez, se lo ha sacado a un sinnúmero de personas. Entonces, ahí se basa la narrativa política cultural, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, todos los ejes en Ecuador son flexibles. Para tú poder hacer una buena política, tú tienes que considerar, a ver, Jessica, ¿dónde está parada? Yo voy a ser un político a nivel nacional, ¿cómo hablo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me dirijo? Yo voy a ser un político a nivel cultural, ¿cómo van a ser esas diferentes regiones? Entonces nosotros nos tenemos que basar en un lenguaje donde nosotros podamos transformar. Claro que me vas a decir, Jessica, pero tú me estás tratando de decir que yo tengo que disfrazarme de algo que no soy. Lamentablemente sí. ¿Quieres ganar las elecciones? Tú lo que tienes es que hablar dependiendo donde estés. Y vámonos a la época de Rafael Correa, tenía un asesor de marketing político brillante, donde si él iba para la región de los indígenas, aprendió a hablar quechua y se los enamoró así a la mayoría. Con los jóvenes, ¿qué hizo con los jóvenes? Trató de hablar su dialecto. Hizo los guerreros del Twitter, porque en aquella época estaban los Twitter estaban muy en boga, ahora sería TikTok, ¿no? Pero él tenía sus guerreros en Twitter, entonces con él hacía me acuerdo que estuve, que incluso les di clases a ellos para que aprendan a manejar el Twitter. Y ellos ante cualquier orden que se daba, ellos pues tuiteaban. Otra de las cosas rescatables de Rafael Correa, que él hacía la narrativa emocional. No sé si tú te recuerdes, Víctor, que él activaba el patriotismo con patria, tierra sagrada, y todo el mundo... Discúlpame, Jessica, que te interrumpa. Es tan interesante lo que estás comentando, que definitivamente hay mucho por dialogar. Tú dijiste algo muy importante, y para algunos que van a ver esta entrevista, esta grabación en el futuro, ¿no? Voy a ponerlo de esta forma. Un equipo de fútbol tiene su entrenador, su masajista, el que lleva las aguas, su preparador físico, etcétera, etcétera. Entonces, a veces nosotros, los seres humanos comunes y corrientes, que no entendemos cómo funciona este tema de la política, nosotros vemos pues a este iluminado que sale, ¿no? Y dice, ¿qué forma de hablar? ¿Qué manera de dirigirse a las masas? ¿No? ¿Qué conocimiento que tiene? Entonces nos venden un hombre iluminado, pero ya cuando está gobernando sabemos cuál es la realidad. Entonces tú decías algo tan importante, ¿no? La narrativa, cómo lo utiliza. El político tiene ese equipo preparador físico, como lo tiene el equipo de fútbol, más o menos cómo está conformado. ¿Nos podrías dar una idea? Dentro de yo creo que ni siquiera vamos a ver las diapositivas porque te estoy dando aquí la clase completa, pero chéverísimo. Mira, detrás de un político, primero tiene que haber ese que prepara el discurso.
porque muchas veces no lo prepara el político. Tú dices, ay, qué bonito habla. No, hay un asesor, hay alguien que te arma el discurso, alguien que te dice, ok, ¿sabes qué? Hoy día nos vamos a la costa y para la costa del lado Montubio, nosotros te vamos a armar este texto. Lo tiene que practicar y lo tiene que hablar muy bien. Porque si tú vas con palabras que tal vez no te entienda el área rural, vas a estar perdido. Entonces, desde ahí ya tú tienes el primero y más importante, el que te arma el discurso. El segundo y el más importante es el que te recoge la información. Y aquí fallan muchos políticos. Cuando tú vas a un sector, tú debes de tener un equipo mínimo de 10 personas que te está recogiendo información. Cuando te digo recoger información son las necesidades de las empresas, perdón, de las personas, y segundo, números de teléfonos, correos electrónicos, nombres completos y hasta la fecha de cumpleaños. ¿A qué vamos con esto, Víctor? El día que yo gane las elecciones y yo vaya a hacer una obra en ese sector, yo tengo pues los números de WhatsApp de esas personas. Y yo voy como director de comunicación, yo les voy a decir, presidente de la asociación no sé cuánto, me invento, el alcalde de la ciudad va a pavimentar su calle. Necesito que el día que esté pavimentado todo el mundo esté presente. Va a ser a las 6 de la tarde. Pero si yo no tengo esos contactos, Claro. no va a haber nadie a las 6 de la tarde. Y por segundo, Víctor, tú puedes ir puerta a puerta. El alcalde va a venir. La gente no va a salir. Pero si tú le mandas un mensaje de WhatsApp, esa persona se va a sentir importante y va a decir, el alcalde me escribió para decir que salga a recibirlo. Entonces, fallan muchísimo las personas en eso. Y mucho más si van con regalitos. Exacto, fallan muchísimo. Yo, por ejemplo, trabajo para una institución y ellos hicieron esa base de datos. Y cada vez que van a inaugurar una obra, hay mucha gente recibiéndolos, pero es porque hicieron ese trabajo de hormiga en la pre-campaña, ni siquiera en campaña, sino en la pre-campaña. Entonces hay que trabajar. Ese es el segundo equipo. El tercer equipo, el equipo de comunicación. El equipo de comunicación es la parte primordial. Es cómo tú lo haces ver al candidato o Claro. en este caso sería ya al gobernante. Si tú lo quieres, y eso falla el presidente actual. El equipo de comunicación empezó muy bien, pero yo no sé si lo cambiaron y está fallando terrible. Que lo ve como una consulta, disculpa que te interrumpa. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿no? Para que nuestros oyentes, ¿quién consideras que ha sido un maestro director de la comunicación de los presidentes, desde tu punto de vista, Los experiencia Alvarado, académica? definitivamente los Los Alvarado. Alvarado. Los Alvarado. Definitivamente estoy de acuerdo, utilizaron muy bien las herramientas de comunicación y por lo cual vendieron. Sí, concuerdo. Sí, entonces el equipo de ADN empezó una campaña fantástica. Hicieron buenos jingles, hicieron buenas estrategias en redes sociales, hicieron el puerta a puerta muy bueno. Tuvieron un buen asesor. Pero ya estando en el gobierno, yo no sé si los papeles cambiaron y por lo menos en el primer mandato que hubo, el presidente Daniel se lo vio un poco déspota, se lo vio un poco chacharero.
Entonces bajó bastante la popularidad los primeros meses de mandato. Estamos hablando de la primera vez. Claro que muchas personas le aplaudían cuando decía because it's nice, because it's handsome, pero los que tú tenías que ganarte, que era ese voto fuerte de Correa, los aisló incluso un poco más. Entonces ahí hubo una falla, porque tú tenías que ganarte a ese electorado para una próxima elección. Entonces lo entendió ya a mitad del mandato y comenzó a dibujar nuevamente su estrategia, siendo un poco más accesible hacia la ciudadanía. O sea, ha habido un mejoramiento. Ha habido un mejoramiento de su medio mandato en adelante. Entonces, digamos que estuvo a punto tal vez de que las elecciones de las que ahora ganó, tal vez las perdiera, porque si seguía con esa metodología de burla, esa metodología de decir que la culpa era del antiguo expresidente, no iba a llegar a ningún lado porque estaba abusando los recursos anteriores que todos los presidentes dijeron. Entonces, el Departamento de Comunicación ahí es clave. Tú tienes que asesorar al presidente de cuál es la imagen que tú tienes que dar. E incluso una de las cuartas personas más importantes es la forma en cómo tú te proyectas, esa vestimenta de cómo tú debes de estar. Bueno, vamos a iniciar, ya habíamos conversado con Víctor referente a la digitalización de la comunicación en la política. Dijimos que en Ecuador desde el 2017 realmente entró en esta era de las tecnologías, transformando la comunicación política, impactando en lo que es la construcción de narrativas electorales y la nueva lógica que tienen las campañas políticas. Entonces, ¿cuál es el impacto que hemos tenido con esta digitalización en las campañas? En primer lugar, las redes sociales se tomaron el espacio prioritario para poder comunicar, digamos que al 60% de la ciudadanía. Porque si nosotros nos vamos a las estadísticas, tenemos que el 60% del ecuatoriano tiene un smartphone y usa redes sociales, y el otro 40% no la usa, pero es por diferentes mecánicas. Puede ser por falta de recursos o porque no tienen los medios y canales digitales para poder estar conectados 24/7. Entonces las redes sociales desplazaron a los medios tradicionales en lo que es la construcción de la identidad política. Los medios tradicionales se quedaron un poco rezagados porque incluso son más caros. Nosotros, para poder estar en un medio de comunicación, nosotros debemos de invertir alrededor de unos $20,000, mientras que en redes sociales tú puedes hacer una inversión de $1,000 y tú ya puedes llegar a todo el país. La desconexión de esta narrativa, pues puse el caso de Lenín Moreno, que por el hecho de su poca movilidad, él pudo ser uno de los pioneros en estas narrativas de desconexión para poder dar ese brinco a las redes sociales. Daniel Noboa, como les había comentado, tuvo una muy buena narrativa a los inicios de su presidencia, donde obtuvo unas grandes ideas para conseguirla. Estuvo dándole mucho a las redes sociales en una campaña first basada en lo que es el storytelling, en lo visual, en el uso intenso de lo que son el TikTok y el Instagram. ¿Por qué manejaba más el Instagram? Nosotros sabemos que él trataba de posesionar su nombre a los targets de la media hacia arriba. Él quería ganar esa población, el target del ciudadano medio alto. ¿Dónde está ese ciudadano?
ese ciudadano está en el Instagram. Las personas que tienen un poquito de poder adquisitivo usan más el Instagram que las otras redes sociales como es Facebook. Y las personas que tienen posición económica de la media para baja es cuando uno se puede enfocar en Facebook. ¿Cómo te puedo yo dar esta explicación, Víctor? Cuando tú haces una recarga de celular mínima de $1, ¿qué te dan por 24 horas libre? Te dan Facebook y te dan WhatsApp. Entonces, ¿quiénes son los que hacen recargas de $1, que hacen recarga de $3? Son las personas que tienen un poquito menos ese poder adquisitivo para gastar también, tal vez en un plan postpago. Entonces, es por eso de que hay una segmentación en las redes sociales. El Facebook ya está segmentado para las personas de target social media hacia abajo, y el Instagram está enfocado de la media hacia arriba, que ellos sí tienen un poquito más de poder adquisitivo, donde pueden pagar un plan postpago y pueden estar en el scroll todos los días revisando redes sociales a cada rato, porque obviamente tienen un plan abierto. La personalización y fragmentación de las redes sociales, como te venía diciendo, ya te di un segmento de población. Nosotros también vamos aquí a fragmentar a los ciudadanos. ¿Quiénes son los que escuchan este tipo de discurso? ¿Quiénes son los que escuchan el discurso de seguridad? ¿Quiénes son los que escuchan el discurso sobre la agricultura? ¿Quiénes son los que escuchan los discursos de nuevos impuestos? Nosotros entonces, dependiendo de dónde nos encontramos, vamos a personalizar el discurso. Vamos a tener múltiples narrativas, sí, es verdad, pero es porque nosotros nos encontramos en diferentes escenarios. ¿Ok? Seguimos. Los elementos culturales para la narrativa ya los habíamos mencionado. Nosotros los vamos a dividir aquí en cuatro capas para poderlas integrar. Primero, lo emocional. La patria, la familia, el trabajo, la lucha, todo eso que nos apasiona. Por ejemplo, juega la selección, la gente es muy patriota, entonces vamos por ese lado emocional. El trabajo, tú sabes que si no tienes trabajo, tú vas a vivir estresado, no tienes una estabilidad financiera e incluso va de la mano de la estabilidad emocional. El deseo de dignidad y justicia, ¿a qué nos vamos con esto? El deseo de que haya buenas autoridades en los puestos públicos importantes para que pueda haber un menor manejo de los recursos públicos. Las diferencias regionales, ya lo hablamos, los de la costa, los de la sierra, los de la Amazonía. ¿Cómo es la metodología de tratar dependiendo la región cultural en la que se encuentra? Y las otras son las referencias, son los refranes, cómo es la metodología que tienes que hablar, la gastronomía, las fiestas que uno también debe de hacer. O sea, si tú quieres hacer tal vez en una pre-campaña algún tipo de evento festivo, si te vas por ejemplo, me invento, si vas a Manabí, no vas a hacer una fiesta de la Pachamama, pues no. Tienes que hacer algo que realmente vaya de la mano con las características culturales de donde tú vayas a hacer esa activación política. Vamos a ver el papel del storytelling, que es crucial para todos los votantes. O te muestras de una narrativa auténtica o te muestras de una narrativa manipuladora. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer la narrativa auténtica. Vamos a poner de ejemplo a Daniel Noboa. Él realmente era un joven heredero
de varios millones de dólares y eso nadie se lo iba a quitar. Él es auténtico, él era un millonario que iba a ocupar un cargo público y eso nadie lo podía negar. ¿Verdad? Eso nadie lo podía negar. Y él rompió con ese estereotipo de que supuestamente los, los millonarios van a hacer más dinero y rompió primero con ese paradigma que tenían los ciudadanos para él poder creerse uno más, un ciudadano más que busca consolidar un mejor país y sobre todo subsanar todas las necesidades que tiene la ciudadanía. En cambio, en la narrativa manipuladora, nosotros vamos a convertir todas esas emociones y esas verdades, pero a medias. Nosotros vamos a manipular a las personas. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? Yo puse aquí un ejemplo de Otto Sonnenholzner que en la época de pandemia, él fue el que frenteó toda la etapa cruel. Pero, sin embargo, él se mostraba frío. No se lo veía que estaba preocupado, cuando en realidad el Ecuador se estaba desmoronando. Y esa actitud fría que tuvo con la ciudadanía de no ser empática con todas las muertes que estaban sucediendo, fue que no lo hizo conectar con el país. Porque a pesar de que tuvo un marketing político donde lo hacían ver como el superhéroe, no llegó a conectar porque no se lo veía empático. Sí, ayudaba y todo, pero se lo veía tan frío cuando daba una noticia. Entonces, esas narrativas a veces uno tiene que trabajar. Vamos a hablar sobre las narrativas de las mujeres políticas. La política está masculinizada, lamentablemente, pero han habido buenos perfiles en las últimas épocas. Tenemos, por ejemplo, a la alcaldesa, exalcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, con quien al inicio formó una magnífica campaña como una mujer empoderada, una mujer que realmente tenía los pantalones bien puestos para poder gobernar un país. También teníamos por ejemplo, a la que ahora es actualmente prefecta de Pichincha, a Pavón, también una mujer fuerte a pesar de toda de todas las contras que tiene. Otra de las mujeres empoderadas que tenemos ahora es la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas. A pesar de que tuvo o tiene, porque eso no se puede borrar, tal vez un pasado un poco turbio, eso no la limitó a que pueda formar una buena estrategia y un buen liderazgo que lo tiene actualmente. Tenemos a Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga es una persona, una lideresa muy frontal, que a pesar que ella se debe de regir bajo un liderazgo marcado como es el correísmo, ella también tiene voz y voto de manera personal, de manera único, que la ha hecho caracterizarse y alejarse tal vez de Luisa González, que a pesar de que ella se mostraba una mujer muy empoderada, nosotros vimos que en ella había una alineación de su líder máximo, que era Rafael Correa, y que no podía tomar decisiones por sí sola. Entonces nosotros vimos eso. Entonces, nosotros vemos que no había una autonomía en ella, por ejemplo,
y que había algo afectivo sobre todo, ¿no? Tal vez el respeto, tal vez el miedo al rechazo del votante. Entonces nosotros debemos manejarnos una imagen pública como mujer sin dejar de lado la feminidad. ¿Ok? Ahora se ha aprobado una ley donde dice de que ya no va a haber paridad de género al momento de las elecciones políticas en los próximos eventos. Y aquí nosotros tenemos esa estrategia. Dicen que eso es no pensar en las mujeres, que aquello es una lista. Ahora toda la lista está conformada de mujeres. ¿Tú crees que los varones van a alzar la voz como lo están haciendo las mujeres? Yo considero que no. Yo considero que esto le da más oportunidades a las mujeres para que puedan ocupar más cargos políticos. Solamente que no lo ven mal. Yo no entiendo por qué. Yo veo que es una gran oportunidad para que las mujeres políticas puedan ejercer el verdadero poder que nosotras tenemos. ¿Te imaginas una lista solamente conformada con mujeres o que los binomios más importantes sean solo mujeres? Por ejemplo, una alcaldía liderada por una mujer, la primera concejal mujer, la segunda concejal mujer, la tercera concejal mujer y de ahí para abajo varones. Significa que si esa lista gana, generalmente entra en los 3 primeros puestos cuando una lista es fuerte, en su mayoría van a ser mujeres los que van a gobernar esa ciudad, por ejemplo. Entonces yo no veo que es una mala estrategia, solamente debe ser mejor concientizada por las mujeres, que a veces nosotras nuestras hormonas se nos ponen un poquito rústicas y no pensamos más allá de las oportunidades. El marketing político y la gobernabilidad. Nosotros tenemos 3 pasos, ¿verdad? La continuidad de la narrativa. Si tú empiezas con algo en un tono juvenil, tienes que seguir con la misma narrativa, no la puedes cambiar, porque eso fue lo que te funcionó. Claro, salvo el caso de que tu narrativa no haya funcionado desde un principio, entonces ahí sí cámbiala. La desconexión comunicacional, cuando tú te quedas en silencio por algo que está mal hecho, sal a comunicar. No te quedes allí. ¿Por qué? Porque esto genera desinformación y genera que tal vez el ciudadano se quede con dudas de que si lo que se está haciendo realmente está mal. Y en tercer lugar tenemos esa comunicación institucional. Nosotros debemos humanizar la marca del gobierno, no simplemente quedarse en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio Ambiental, como rocas. No, vamos a humanizar el Ministerio de Transporte. Tiene voz y voto, tiene liderazgo, tiene movimiento, y eso lo tiene que ser los directores o las cabezas o los ministros, ser más que a una autoridad, ser humanizar el ministerio. Entonces ahí lo que da el marketing político y la gobernabilidad. Errores comunes y la planificación estratégica. Nosotros debemos evitar la incoherencia que hay a veces en las narrativas. A veces tú vas con un discurso en el norte y en el sur
dices otra cosa. Siempre hay que guardar la narrativa y ese es uno de los peores errores. Más que todo ahora que está en redes sociales y todo se graba. Antes tal vez tú podías cometer un error en un escenario X, pero no había esa viralización, entonces lo podías corregir en el paso. Pero ahora con el ojo público y con las cámaras 24 horas, uno no puede tener esa incoherencia de mensajes en diferentes lugares. Entonces nosotros debemos de construir siempre ese discurso poderoso, pero sobre todo coherente. Nosotros debemos elegir ese eje central que nosotros queremos comunicar. ¿Qué queremos hacer en nuestro gobierno? Nuestro mensaje es la justicia, nuestro mensaje es reconstruir, nuestro mensaje es la renovación. Entonces, ese es tu eje. Y tienes que ser así en cada uno de los lugares donde vayas y siempre recordarlo. No lo debes de olvidar y mucho menos dejar de comunicar. Nosotros tenemos que trazar esas líneas de tiempo en la narrativa. Nosotros, para poder ser políticos, nosotros primero tenemos que darnos a conocer. Debemos tener una pre-campaña. ¿Qué es la pre-campaña? El puerta a puerta, la evangelización del candidato. Estar puerta a puerta, hablar del candidato, mostrarse al público, porque si tú no eres una persona conocida, no puedes ir a la campaña directamente porque vas a fracasar. En campaña tú ya debes de tener una estrategia, debes de tener un plan, ya debes de saber quién es Víctor Parrales. Y en la poscampaña, sea que hayas perdido o sea que hayas ganado, uno tiene que seguir siendo visible si es que realmente quieres hacer carrera política. Hay algo que se queja siempre la ciudadanía, es que solamente vienen en campaña. Claro, porque hicieron la pre-campaña, la pre-campaña y luego hicieron la campaña y como perdieron, pues ni siquiera dijeron chao o ni siquiera dieron las gracias. Jessica, una pregunta. Claro. ¿Cualquiera puede ser presidente teniendo un buen equipo? Cualquiera puede ser presidente teniendo un buen equipo. Y eso te lo dio a conocer el que estuvo 2 periodos y medio. Una segunda pregunta. ¿Ese equipo que lleva a esta persona al poder, qué gana? Primero, que ser asesor político no es barato. Pero cuando tú le apuestas a ese candidato, tú lo haces sin recibir algún tipo de crédito. ¿Ok? Supongamos, vamos hablando netamente, por ejemplo, vamos a inventarnos un candidato para no herir susceptibilidades. Me parece, si no nos clausuran el canal. Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de Pedro Valdés. Pedro Valdés es un ciudadano común, pero muy inteligente. Y dice que quiere ser presidente de la República. Entonces, ahí va con su labia a tocar puertas, a pedir que lo acompañen en ese viaje. Entonces, va un marquetero político y dice, ok, vamos trabajando en tu imagen. Pedro Valdés no tiene plata, pero tiene ganas de ser presidente de la República. Entonces, es conocido, exacto. Es amiguero. Es amiguero. Entonces se consigue patrocinadores que le pongan la lona, que le pinten las paredes, que le apoyen con los carros. Y el de marketing es el que hace la verdadera magia.
sin cobrarle un centavo. Ok, ¿qué gana el de marketing una vez que ganó Pedro Valdés? Ok, yo te ayudé, Pedrito. Yo, y es que lamentablemente esto es así. Yo quiero manejarte a ti los medios de comunicación en gobierno. Si tú te vas, mi querido Víctor, a la página de la CERCOP y tú ves los procesos de compras públicas de comunicación, tú puedes ver procesos anuales por 5 o 6 millones de dólares. Ahora yo te digo, si yo te apoyé y yo sé que esos procesos van dirigidos para mí, ¿no crees que hice una buena inversión dándote asesoría sin cobrarte? Por supuesto que sí. ¿Contestada tu pregunta? Tiene otra pregunta más adicional. ¿Por qué Mario Vargas Llosa no ganó la presidencia en el Perú? ¿Cuál es tu punto de vista? Mario Vargas. Un hombre muy inteligente. Mira, Mario Vargas, de verdad sí, un hombre muy inteligente, pero yo creo que le faltó lo más importante. Yo creo que le faltó ese equipo de comunicación que confiara en él. Yo sé que él era un buen escritor, fue un buen democrático, eh, se iba en contra, pero de frente a Fujimori. Pero, ¿por qué no ganó? Porque no tuvo un buen discurso de la economía global de Perú y ahí no tuvo ese equipo de comunicación que le diera la asesoría de cuál realmente eran las necesidades que tenía su ciudadanía. Pero Él quería, yo lo vi a Mario Vargas Llosa más acartonado, más rígido, no un hombre más suelto, amiguero, populacho, que llegue al pueblo, que como por decimos, eso ¿no? te Que digo, llegue al populacho. no tenía un buen discurso. Y él tenía que entrar con un discurso de necesidad. Y ese discurso o sea, yo no sé si él pensaba que Perú estaba perfecto. Y yo no sé si, y por eso no se lanzaba un discurso que realmente enganchara. Entonces, Claro. él pudo haber sido un excelente candidato, pero no, no se enfocó en las verdaderas necesidades de Perú. Y como tú dices, era muy acartonado. Entonces, su departamento de comunicación falló bastante. Yo te digo, uno quiere ser candidato, uno tiene que disfrazarse. Uno no Pero puede ir con, 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 con la brillantez de su mente a simplemente participar. ahí Por vemos ejemplo, a un Alan García, ¿no? Un Alan García en su momento. Él mira, y llegaba a la masa. él llegaba, así es. Pero mira, por ejemplo, el presidente de Argentina, un hombre sumamente brillante, y se peleaba con todos los medios de comunicación, Milei. Milei, y se peleaba con todos los medios de comunicación. Pero cuando él vio que el quinto poder en cualquier parte del mundo son los medios de comunicación, cambió su discurso. Se hizo más amable, más accesible, más humano, Más agradable. más agradable. Entonces tuvo un buen asesor. Entonces ya te digo, detrás de una persona, es que no es necesario ser inteligente para ser presidente. Es necesario tener un buen asesoramiento de comunicacional. ¿Cómo vas a comunicar a la ciudadanía?
Eso sí, tienes que tener una buena oratoria, eso sí nadie lo puede discutir, tienes que Bueno, tener una bueno, excelente Jessica, oratoria. para las próximas elecciones te voy a contratar. Me vas a Continúa. contratar, está bien. Ok, sigamos. Estrategias digitales en el votante joven. Yo no sé si ustedes recuerden que la lista 12 era una lista prácticamente desaparecida y hubo un candidato a la presidencia que en este momento se me fue el nombre y no sé si Víctor me puede ayudar, que participó únicamente en TikTok, este candidato. Guillermo Lazo. No, era de la lista 12 de Izquierda Democrática. No me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre. Bueno, él sacó el 8% del votante y solamente participó en TikTok. Y le decían el candidato del TikTok. Esto fue en la época de Guillermo Lazo, efectivamente, cuando Arauz estaba de candidato, estaba Guillermo Lazo y él alcanzó el tercer lugar en esa contienda a punta de redes sociales. Entonces, con él se dieron cuenta de que estaban abandonando un nicho muy grande, que era el votante joven, ese que participa en las redes sociales, ese que se entera de las noticias a través de las redes, esa ciudadanía de ritmo visual que se le llama. Los influencers empezaron a hacer también eco de todas las noticias Carlos, políticas. Carlos Barrascal, No, Rabascal. no, Carlos Rabascal no, ese fue de la última. Ah, Sí, ya mismo me acuerdo. A ver, déjame acordar. Vamos a cortar ahí un ratito ya. Déjame ver. Candidato a la presidencia. Es que no me acuerdo, se me fue. Candidato a la presidencia, lista 12. Era de Izquierda Democrática. Izquierda Democrática. Eh, ni siquiera sale aquí. No era Carlos Rabascal. No sale. Se me fue ese hombre. no hay problema. Continuamos al conteo de tres. Ya, ok. 1, 2, 3. Entonces decíamos que los influencers empezaron también a participar dentro de la política ecuatoriana, dando sus pequeñas observaciones de lo que les agradaba y no les agradaba. Entonces, de cierta manera, daban un marketing indirecto hacia eso, a ese joven que ni siquiera sabía que existía la política. ¿Ok? Hacían challenge diciendo de que conozcamos al candidato, se ponían a comer encebollados con ellos. Entonces había esa participación, ese activismo digital con una postura clara que era poder comunicar lo que realmente sucedía en el país, pero desde otra perspectiva tal vez más actualizada y menos intencional. El impacto de las redes sociales, ¿cómo tenemos? El TikTok es más cotidiano, es más emocional y se hace viral rapidísimo. Es más humano. ¿Por qué? Porque tú puedes comunicar mirando una pantalla y te puedes equivocar, puede ser chistoso, puede ser serio, puede ser comunicativo, puede ser sarcástico. Conecta realmente con los jóvenes. Instagram es más aspiracional y es más estético. Ya les comenté de que hay un target social en el Instagram. Es una imagen más moderna, más coherente, más limpia, ¿verdad? Y a veces tiene una desconexión de la realidad. ¿Por qué? Porque usas más filtros, usas más Photoshop, quieres ser como que más perfecto y distorsiona la realidad en cuanto a imagen.
Facebook, como también les había contado, esto es más territorial y más de comunidad, más comunitario por el target de personas que les mencioné, y es donde aquí se llega al voto popular. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que tienen menos recursos y donde tú tienes más que informar sobre las necesidades y las posibles acciones que tú vayas a elaborar para poder arreglar la problemática de ellos. Pero esta red social es la que más alto grado de desinformación tiene. El Twitter, que no lo puse aquí, es netamente político. Tú quieres una noticia política en tiempo real, anda a Twitter. Esta red social no tiene característica económica, más bien tiene característica intelectual. Allí están metidos los empresarios, están metidos las personas que les agrada realmente comunicar e instruirse. ¿Ok? Bien, Después, ya en este tema tan interesante que has abordado, como últimas preguntas justamente de esta entrevista, tenemos lo que dialogaste, que era el storytelling. Me corriges si lo dije bien, ¿ah? Entonces, estas historias de las campañas políticas ecuatorianas, ¿cómo puede distinguirse una narrativa auténtica de una estrategia discursiva manipuladora? Ahora, añado algo. Definitivamente hay candidatos presidenciales que han sabido engañar al pueblo, pero hay un momento en que toda esa narrativa pierde su efecto hipnótico y nos vamos dando cuenta la realidad de estas personas, estos políticos, que justamente comienza a descender o a haber un resquebrajamiento. Entonces, ya cuando la persona va a votar, los castiga en las urnas. Un ejemplo, ha pasado con la lista 6, está pasando con la RC5, y así otro grupo de partidos políticos que han ido desapareciendo de la plataforma política. ¿Qué nos podrías decir, Jessica? Está muteado. en primer lugar, eh, para las personas que se están conectando y preguntan, bueno, y Jesse, ¿qué es el storytelling? Es contar una historia como que si fuera propia, ¿verdad? De manera estratégica para poder dar un mensaje que no solamente se entienda, sino que también se sienta. Es decir, muchos políticos dicen, ay, es que yo fui pobrecito, no tenía zapatos, yo siento lo que ustedes sienten, yo también fui desempleado, yo también no tomaba agua de pozo, yo también majaba lodo, eso es el storytelling para las personas que se están conectando y tal vez no entiendan qué es. ¿Para qué sirve? Sirve para conectar con las personas que estás dando el discurso en ese momento. Te humanizas con esa gente, conectas. Pero ¿qué pasa, como dijo Víctor, cuando se descubre que esa historia era una vil mentira y le diste ese voto de confianza? ¿Qué pasa ahí? Se convierte en un conflicto. Se convierte en la desmotivación
del electorado. Se convierte en esa moraleja hacia nosotros de que otra vez fuimos engañados, y ahí es cuando la palabra política vuelve a convertirse en una mala palabra, en Claro. corrupción, en Pero, falsedad, claro, pero en ya dijimos, no es la política, es el individuo. es el individuo. Así es. Entonces, el cerebro humano recuerda esas historias y resulta que eran mentiras. Y existe esa desconexión. Lamentablemente, muchos han optado por contar esas historias imaginarias. Muchos han caído, pero ahora ya existen pues las redes sociales y uno investiga. ¿Es real que Víctor Hugo Parrales jugaba pelota en la 18? No, si ni conoce. Oh, entonces ya ahora hay más tecnologías para nosotros poder saber si es real o es mentira. Claro, uno puede un poco acceder, incluso cuando Antes, se hace un análisis del individuo, ya accedes a algunas páginas web donde puedes obtener una serie de información y puedes realizar un perfil de la persona. así es, por supuesto. Ahora las redes sociales son un arma de doble filo. Yo recuerdo que cuando era más joven, mi mamá siempre me decía, no subas tus locuras a las redes. Y yo, Claro, ay mamá, por favor. Mira, yo doy conferencias a jovencitos de 15, 14 años sobre este tema. Y tal vez esté conectando a alguien de esa edad. Entonces, en redes sociales uno tiene que ser pulcro. ¿Por qué? Porque eso va a quedar ahí para toda la vida, lastimosamente. Si uno comete un error, cuando usted sea una persona importante, va a surgir de cualquier lado porque lo van a investigar. La política se ha convertido en investigativa y te escudriñan los mensajes que tú tal vez escribiste hace 10 años para hacerte daño en ese momento. Entonces, tú desde que ya eres chico, tú tienes que saber qué decir, qué hacer y cómo actuar en redes sociales. ¿Cómo te debes demostrar tú? ¿Como una persona ya profesional, como esa persona que solamente comparte vivencias que tienen vacíos, vacíos existenciales, vacíos profesionales, vacíos estudiantiles? Entonces uno va forjando su perfil ya desde jóvenes. Sí, Jessica, suenas aburrida, sí, pero yo lo aprendí con lágrima y sangre, así es. porque, porque de cierta manera hubo personas que actuaron de mala fe tal vez conmigo y me acordé de las palabras de mi madre. No, no, Jessy, no subas todo. Yo subía fotos con, Claro, con uno bebidas, etcétera, se y se equivoca equivoca. y parte de esas equivocaciones es parte de ir madurando, ir Así creciendo. es. Entonces, a los chicos que nos están escuchando, a los padres de familia, denle ese consejo a sus hijos y díganle que, que empiecen a forjar su imagen desde ahora y no esperen a que tener 20 años que recién van a tomar una carrera profesional y recién empezar a pulir esa imagen. Bien, ya estamos en la recta final. Mi estimada Jessica, ¿cuál sería tu mensaje en forma general para nuestra América referente a este tema tan importante que has compartido y que muy pocos conocen? Y digo conocen porque creemos que el político es aquella persona normal, común y corriente, que se para en la tarima o ahora por estos medios digitales y que habla de forma fluida, elocuente, siendo él mismo. Pero ya sabemos que no es así, que detrás de ello hay todo un equipo
que está preparándolo y diciendo qué decir, cómo sentarse, cómo vestirse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de la América en este poder de la narrativa en el marketing político moderno? En primer lugar, quiero dar gracias a todas las personas que se han conectado a esta charla magistral que estoy dando con mi querido Víctor. Y quiero dejar un mensaje. El primero, tienes que elegir si quieres estar en tarima o quieres estar atrás de ella. Ambos son muy importantes en la línea de la política. Debes tener en consideración que la política es el acto de servir y no de servirse. Si realmente quieres ayudar al país, a la nación, al ciudadano, entonces párate en la tarima, porque el que tiene realmente el poder y la batuta es el que va a ganar las elecciones. Pero si simple y llanamente quieres ser el profesional y aquel que desea forjar la imagen de alguien sin importar las necesidades del país, entonces quédate atrás de bastidores pensando de manera unilateral, porque solamente vas a pensar en tu propio porvenir, que es haciendo la profesión. Entonces, o actúas como moral o actúas de manera unilateral. Ahí te la dejo para que queden en esa reflexión. ¿Qué quieres ser, el político o el que está atrás del político? Decía alguien, y algo que llevo hasta el momento este pensamiento o frase. Mientras que tú vayas detrás, no necesariamente adelante o al lado, pero mientras que vayas con las personas correctas, estás en el equipo ganador. Así es. Y ya eres un ganador. Agradecemos a la ingeniera Magíster Jessica Sinche Quinto de la ciudad de San Borondón, Ecuador, por haber primero por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América, el cual, mi querida Jessica, las puertas están abiertas cuando tú desees y podamos compartir estos temas tan interesantes como es el tema político y que muy pocas personas conocemos, ¿sí? Con este tema tan importante que es el poder de la narrativa en el marketing político moderno, estrategias que conectan con el votante. No dejes de ver este programa tan interesante. Gracias nuevamente, Jessica, por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Nos veremos en un próximo programa. Jessica. Muchísimas gracias, Víctor, y a toda la audiencia que se está conectando. Agradezco por la invitación y estoy a las órdenes en cualquier novedad que ustedes se ofrezcan para una nueva narrativa. Muy bien, muchas gracias. Nos veremos nuevamente en un próximo programa. Bye bye.